Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes, el Señor les continúe bendiciendo. Estamos en esta convocatoria para una nueva enseñanza bíblica. Cierra tus ojitos, vamos a estar orando. Precioso Dios, te adoramos, te exaltamos, mi Rey, mi Señor. Precioso Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo de Dios, aquí está tu iglesia, Señor, reunida desde las casas y aquí para darle esta enseñanza a cada uno, mi Dios, conforme a tu palabra. Señor, declaramos por tu palabra la bendición en cada una de estas personas, mi Dios. Hombres, mujeres que se rinden a ti, Señor, pidiéndote a ti, mi Dios, intercediendo por la paz en medio de nosotros. Señor, por tu amor tan grande en medio de nosotros, por todo tu bien en medio de nosotros. Señor, y que esta enseñanza pueda penetrar nuestro corazón, Señor, y tener cada uno el temple para poder, Señor, ejecutar todo lo que tú nos instruye por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús y en el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema de esta noche lo he titulado Es en Dios y para Dios que alcanzamos grandeza. Es en Dios y para Dios que alcanzamos grandeza. Y el fundamento bíblico está en 1 Corintios 1, versículos del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios referente a tener humildad. Humildad y sencillez, qué importante es en el pueblo de Dios. Y aquí hay una demostración muy poderosa, o una enseñanza poderosísima, en cuanto a que el Señor tomó de lo necio para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a los fuertes, de lo vil y menospreciado, o sea, de lo que no toma más nadie, mucho menos la sociedad hoy en día. A esos escogió nuestro Señor. De lo que no es para quitar lo que es. Porque muchas veces lo que parece no es. Y todo esto lo hizo el Señor a fin de que todos tengamos el entendimiento de que no es bueno jactarse. No es bueno creerse para sí, que es por nosotros lo que alcanzamos en la vida. Y quiero hablarles de grandeza, y es un término muy común en este tiempo, bastante usado hoy, lo que es grandeza. No es concretamente el ser excelente de lo que les quiero hablar,
o el ser diligente o el ser eficiente, aunque son cualidades que suman cuando alguien quiere ser grande. Y son también estas cualidades que les acabo de nombrar las que deben estar en todos nosotros, así no alcancemos aquella grandeza. En un mundo lleno de vanidad, de egocentrismo, de orgullo, de resentimiento, de envidia, de corrupción, de mentira, de engaño, de incertidumbre también, todas las cosas que vemos en el mundo, o sea, la maldad que vemos, hay quien busca abrirse espacio, hay quien busca crecer, hay quien busca llegar a la grandeza. ¿Pudiera ser válido? Claro que sí. Y hay gente que con esfuerzo, con sacrificio, con lucha permanente, alcanza esa grandeza. Hay otros que también con sacrificio no la alcanzan, sino aparentan o pareciera que llegaron a la grandeza. Y hay otros que también quizás sacrifican muchas cosas y le pasan por encima a lo que sea, principios, valores. Lo importante es ver cómo aparezco allá. Qué importante para muchas personas oír una frase como el más grande, qué grande eres. Y podemos ver estas cosas en las artes, el deporte, la universidad quizás, en la política también, o quizás en el día a día, en lo cotidiano, o hasta en la iglesia. ¿Sí? Así como lo está oyendo, en la iglesia. Y ahí es donde quiero yo llevar mi enseñanza. Porque quizás en todas las demás cosas pudiera la gente buscar alcanzar grandeza. Pero en la iglesia, no. Grande es nuestro Dios. Pero los cristianos como tal, estamos llamados a alcanzar grandeza en Dios y para Dios. De lo contrario, es pecado. De lo contrario, si no es en Dios y para Dios, no la quiero. Habría entonces una falsa motivación. Porque lo que a mí me motiva a crecer, a alcanzar cosas en esta vida, a avanzar, a seguir a Cristo, es el amor. Lo hablaba en una enseñanza anterior. Pero no es el fin del cristiano la grandeza, porque la grandeza es algo de nuestro Dios. Entendamos algo siempre, nuestra posición como cristianos. Cuando tú llegas a Cristo, tú eres ahora hijo de Dios. Y en esa posición de hijo de Dios, tenemos temor reverente hacia el Padre de Dios. Por Él nosotros tenemos todas las cosas. Y en Él y para Él alcanzamos grandeza. Ahora, ese temor reverente me lleva siempre a estar con humildad y con sencillez en mi comportamiento. Temor, les decía en otra enseñanza, que es buscar siempre agradar a Dios, y reverente es hablar con respeto. O sea, yo busco siempre agradar a mi Señor, respetando a mi Señor. Por eso yo hago todas las cosas que hago,
siempre para glorificarlo a Él, y entonces ahí mi posición está aquí y la de mi Dios está arriba. Siempre, teniendo un día de llegar a los caminos del Señor o teniendo 20, 30 años, siempre tu posición está debajo de donde está nuestro Dios. Él está arriba y nosotros abajo. Hoy se ve a muchos ministros de Dios hablarle a Dios como de tú a tú. Jesús le habló al Señor, al Padre, con temor reverente, Hebreos 5:7. Y eso tiene que ser una enseñanza para nosotros. Y eso nos habla mucho de cómo Jesús reconocía la grandeza del Padre Dios. David, un hombre el cual agradaba a Dios en lo que hacía. Escribe en el Salmo 77, 13 y 14, dice: ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios, que hace semejantes maravillas? En el Salmo 95, 3, escribe: porque Jehová nuestro Dios es grande. En el Salmo 135, 5, escribe: yo sé que mi Dios Jehová es grande. Y en el Salmo 145, 3, incluso este salmo lo llevaron a una canción muy hermosa, y dice: grande es mi Dios y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Así veía el salmista David, con esa grandeza, a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Nuestro Dios arriba y nosotros siempre, de aquí al final de nuestros días, siempre debajo de Él, porque Él es Dios. Ahora, por eso mi insistencia continuamente todos estos días atrás de buscar a Dios para conocerle, es conocerle y luego entonces reconocerle, porque cuando tú conoces a Dios, tú vas viendo todo ese mundo de Dios a nivel general, del que te predicamos, del que nos predican, en la grandeza de Dios en la Biblia. Pero cuando reconoces, ya es algo más personal, ya es algo más puntual en tu vida, en mi vida, en cuanto a algo que el Señor hizo en nuestro entorno, en alguien que conocemos, en nuestra vida. Y entonces yo le acepto. ¿Cuándo ocurre esto? Todos los días, en todo tiempo. Por eso es que somos agradecidos con Dios. Por eso entonces hay como un proceso: conocerle, reconocerle, aceptarle. Eso es permanentemente. Cuando dejamos de hacer esto, el ser humano se empieza a enfriar. Y es la gran problemática que hay ahora, porque en muchos lugares, y aquí en el Perú, no nos podemos congregar, reunir, y mucha gente se está enfriando, porque dejan de buscar al Señor, de conocerle, de reconocerle, de aceptarle, porque creen que una vez lo hicieron y ya basta. De aquí para adelante tenemos todo ganado. Y no es así, porque las tinieblas van a buscar siempre atacar y van a buscar permear tu alma para que creas que tú ya lo puedes todo. Y resulta que nosotros tenemos dependencia total de nuestro Dios. Es lo que deberíamos siempre tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro accionar. Dependencia total de Dios. Ahora, quiero hablarles
en Éxodo capítulo 18, podemos ver el momento en que se encuentran Moisés y su suegro Yetro. Yetro viene a traerle a Moisés, a su familia, y a pasar un tiempo con él. Y Moisés le cuenta todas las maravillas que Dios ha hecho, todo lo que ha ocurrido, y Yetro le oye con mucha atención. Moisés le habla incluso de cómo Dios los sacó a ellos de aquel imperio egipcio, de todas las cosas que Dios ha hecho en ellos. En el entorno de Moisés, Yetro ve el pueblo ahí en el desierto, y Yetro se impresiona, se impacta y dice: bendito sea Jehová, grande es este Dios. Yetro era un sacerdote madianita. ¿De dónde viene el nombre de Madián? Madián fue uno de los hijos de Abraham, Génesis 25. Después que muere Sara, la siguiente mujer de Abraham, Sétura, tuvo con él 6 hijos, y uno de ellos era Madián. Los madianitas eran politeístas, tenían muchos dioses, quizás conocían a Jehová, quizás de oídas. Yetro era un sacerdote madianita, por lo tanto era politeísta. Pero cuando Yetro conversa con Moisés y ve todas las maravillas que Dios ha hecho, que Jehová de los ejércitos ha hecho ahí en el campamento de Israel, Yetro ahora no solo le conoce, ahora le reconoce, lo dice la palabra. Reconoce que Jehová es grande, que Jehová es Dios. Y no solamente le reconoce, ahora le acepta. Y va y hace sacrificios a Jehová, convencido de que Jehová es muy grande. En Deuteronomio capítulo 3, ya Moisés ha avanzado, ya está con también muchos años sobre sí, y ya sabe que él no va a pasar el Jordán, porque Dios le dijo: ya tú no vas a pasar el Jordán por aquello que ocurrió en algún momento en que Moisés no pudo controlar su enojo. Quizá Moisés está hablando con Dios y le dice: sí, Señor, yo sé que no debía haber golpeado la roca, debí fue hablarle. Y el Señor le dice: no insistas, Moisés, que tú no vas a pasar el Jordán. No voy a hablar más de ese asunto. Sin embargo, Moisés está imaginando, viendo, hablando con Dios, y dice: qué grande es mi Dios. No hay un Dios tan grande como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. Imaginemos por un momento toda la grandeza que contempla Moisés en cuanto a lo que Jehová había hecho. Ahí es donde yo quiero que nosotros por un momento nos podamos ubicar. Cómo estos hombres de Dios en la palabra, que sobresalieron de alguna manera, no solo conocieron a Dios, sino que le reconocían en su grandeza. La grandeza era de Dios, no de ellos. Por eso Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, ahora también reconoce la grandeza de Dios. Y no le discute, se somete a Dios y entiende que
A Dios se le busca constantemente, se le conoce en todo tiempo, en todo momento, porque hay que también reconocerle en lo que hace en nosotros, en nuestro entorno, y aceptar su voluntad sobre nuestras vidas. A Dios no le gusta la gente que ambiciona grandeza. No le gusta al Señor esas personas que ambicionan grandeza. En Santiago capítulo 4, el apóstol Santiago te muestra cómo es aquel que hace planes sin Dios. Es cuando habla de la neblina que se desvanece. Así es la vida. Pero él dice en el versículo 16 del capítulo 4, que ahora pues muchas personas se jactan en vuestra soberbia, o jactaron en vuestra soberbia. Pero dice que toda jactancia semejante es mala. La jactancia es presumir. O sea, la persona cuando presume, estoy hablando de la iglesia, porque fuera de la iglesia quizás pueda haber muchas personas que alcanzan grandeza, pero dentro de la iglesia el cristiano no puede ni presumir ni jactarse, porque esto le lleva a la soberbia cuando se alcanza o cuando se busca alcanzar grandeza. Ahí hay que tener muchísimo cuidado de no caer en este terreno, porque Salomón lo refleja en Proverbios 27, versículo 1 y 2, dice que no jactéis del día de mañana, porque no sabemos qué va a traer ese día. Y dice la palabra en el versículo 2 de ese capítulo 27, dice que no sean mis labios los que me alaben a mí, que si alguien va a hablar bien de mí, no sea mi boca. Es mejor que sea el extraño que vea algo bueno en ti, pero como hijo de Dios, nosotros los cristianos no podemos buscar alcanzar grandeza, porque empezaríamos quizás entonces a vanagloriarnos, a creer que es por nosotros lo que alcanzamos, a creer que somos más que otros. Y a Dios no le agrada eso. Dios no quiere eso en nuestras vidas. En el capítulo 11 del libro de Génesis está los hombres de la tierra, lo dice así, ellos vienen al monte de Sinar. Y ahí quizás están las mentecitas quizás más sobresalientes de aquel tiempo, y se unen o se reúnen para hacer una torre que llegue al cielo. En su ignorancia, ellos querían llevar una torre al cielo. Vaya usted a saber qué querían ellos después que llegaran arriba. Quizás eran muy inteligentes, pero eran muy ignorantes. Y Dios ve lo que está haciendo el hombre. Ellos están alejándose más de Dios, creen que están acercándose y se están alejando más de Dios. Están equivocados, porque ¿qué puede ser el hombre que está delante de Dios pero no le reconoce? Es nada. Y así pasaba con ellos. Dios baja y les confunde su lengua. Porque cuando tú estás frente al Señor, lo que tienes que hacer es reconocerle y saber que grande es Él, no nosotros. Nosotros sin Dios no somos nada.
nosotros tenemos total dependencia de Dios. Y en esa dependencia de Dios, hoy la iglesia funciona como cuerpo, pero dependiente de Dios, no de los hombres. Nos sujetamos al hombre de Dios, y ese hombre de Dios en la palabra, y ahí somos dependientes de nuestro Señor. Grande es nuestro Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, Saúl fue desechado por Dios. Saúl llegó a un momento de su vida que se creyó que él era más grande que Dios. Quizás se olvidó que quien lo llevó a ser rey fue nuestro Dios, a ser el primer rey de Israel. Ya no oía al hombre de Dios, al profeta Samuel. No oía a nadie, solamente lo que era el impulso de su corazón. Y Dios lo desechó. El Señor dice: tengo un hombre conforme, de acuerdo a mi corazón. Ese hombre era David. David se movía con humildad y sencillez, desde cuidar los animales de su papá y de la familia. De ahí el Señor lo lleva a un escenario de victoria y de gloria. Pero noten algo, ese escenario no lo preparó David, porque por más que David hubiera podido moverse con cierta destreza, nunca hubiese podido preparar el guión de lo que ocurrió allá en el campo de batalla con Goliat. Es que no podemos ni siquiera imaginar que Moisés hubiese preparado el guión en el Mar Rojo. No podemos imaginar que Elías haya preparado el guión para derrotar a los profetas de Baal. O sea, los grandes escenarios en la palabra no fueron preparados por el hombre. El hombre solamente es un instrumento de Dios. ¿Qué necesita el Señor? Un corazón dispuesto, que sea humilde y sencillo, para que la gloria sea para nuestro Señor, para que la honra tiene que ver con respeto, sea para nuestro Señor. Tristemente, hoy vemos como muchas personas se jactan. Es peligroso, muy peligroso. El Señor quiere gente humilde y sencilla, con un corazón dispuesto siempre para nuestro Señor, sabiendo que es en Él y para Él que alcanzamos grandeza, porque no es nuestra, es de Él. En el Nuevo Testamento también podemos encontrarnos con esto. Cuando Jesús, en un momento difícil, porque cada vez que se acerca, en los días cuando se acercaba más la cruz, era más difícil. La situación era muy compleja. No nos olvidemos que Jesús era hombre. Aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Entonces, en la medida que se acercaba la cruz, para Jesús la situación era más difícil. No solamente la cruz como tal, ver a su equipo como a veces era lento para aprender. Sí, porque los discípulos tardaban en agarrarla. Y aquella noche, en esa cena tan importante, viene la mamá de Jacobo y de Juan, dos de los discípulos más cercanos a Jesús. Y viene esta señora y le dice a Jesús:
que por qué no los pone a uno en este lado y otro al otro lado. Marcos dice que fue ella, y Mateo dice, en el capítulo 26, Mateo dice que fueron ellos dos, y Marcos capítulo 10 dice que fue ella. Bueno, yo pienso que fueron los tres, ella y sus dos hijos, que le dicen a Jesús eso. Me imagino a Pedro viéndolos y pensando quizás para él, y nosotros y yo, me sacaron de ahí, y los demás discípulos, ¿qué pensarían? Ahora, unos capítulos anteriores, en Mateo 20, del versículo 25 al 28, quiero tomar estos 4 versículos, del 25 al 28, Jesús les había dado a ellos una enseñanza referente a eso. Porque lo que buscaban Jacobo y Juan era la grandeza terrenal. Porque ellos aún seguían pensando que el reino era algo que consistía totalmente en lo terrenal. No terminaban de entender que es lo divino en lo humano. Y Jesús le dice en Mateo 20 a ellos, 25 al 28, dice que los gobernantes de las naciones, habla Jesús de aquellos que son grandes o se creen grandes o aparentan ser grandes, aquellos que son poderosos, porque dice los que tienen potestad, que son poderosos en la tierra, se enseñorean. Claro que vemos hoy en día gobiernos que no gobiernan sino se enseñorean como tal, humillan y arrinconan a las poblaciones. Y el Señor les dice a sus discípulos y a los que lo están oyendo ahí en Mateo 20, les dice, entre ustedes, entre vosotros, quiere decir, en la iglesia del 2021 no será así. En todos los que han creído en Él no será así. Porque el que quiere ser grande, atención, de mi iglesia, de los que han creído en Él, será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero en la iglesia, será vuestro siervo. Tendrá que servir. Amados hermanos, usted muy bien sabe que si no está lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo, no sirve. No sirve para servir. Usted sabe que es así. Porque el que no está lleno de Cristo y del Espíritu Santo va a hacerlo unas veces para que lo vean. Y cuando no lo vean, le da una patada a esa cuestión y se fue. Para servir, tenemos que estar llenos de Cristo. Y aquella grandeza que pudiese alcanzar el hombre de Dios es en Dios y para Dios, para glorificarlo a Él. Y el versículo 28 dice que como Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, no vino para ser servido. ¿Por qué lo dice? Porque el poderoso lo que quiere es que le sirvan. Hoy en día se confunde mucho lo que es honra con pleitesía. Sí, tenemos que honrar a los ancianos, a los hombres y mujeres de Dios. Claro que sí, primeramente honramos a Dios. Pero hoy hay quien quiere honrar primero al hombre y luego a Dios. Si se acuerdan. Atención, cuidado con esto. Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios, vino para servir,
¿por qué entonces hay quien ya no quiere servir? Él no vino para ser servido. ¿Y por qué hay tanta gente que quiere que le sirvan? Estoy hablando de la iglesia. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, por usted y por mí, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a servir, a ser siervos de Dios? Hay muchos títulos, muchísimos títulos. Creo que el título que le cabe al Hijo de Dios, que quiere liderar, es ese: siervo. Siervo. Porque es lo que está escrito en la palabra. Sin embargo, los discípulos no la agarraron aún. No la agarraban. Aún Jesús, en Juan capítulo 13, que tiene que ver con aquel momento cuando sus discípulos se disputaban quién se iba a sentar al lado o quién iba a quedar al frente cuando Jesús no estuviera, Jesús tuvo que lavar pies. Y aún no la terminaron de agarrar. Porque no fue sino hasta después de Hechos capítulo 2. Más adelante les hablo de eso. En Hechos capítulo 8, Felipe fue a Samaria. Y en Samaria predicaba este evangelista y hubo un avivamiento. Vinieron los apóstoles de Jerusalén y estaban imponiendo manos, la llenura del Espíritu Santo, ministración poderosa. Y había un hombre de los que, digamos, habían creído, estaba empezando quizás en lo que era la vida de iglesia. Este hombre se llamaba Simón y él practicaba la magia. Cuando él ve la imposición de manos y ve el poder del Espíritu Santo, él dice que él quiere comprar ese poder. Él quería la grandeza del poder de Dios para su interés personal. Y le responden los apóstoles: el poder de Dios ni se compra ni se vende, Señor. Porque el poder de Dios no es para los intereses de los hombres, no es para lo terrenal como tal, en cuanto a lo que los hombres quieren. Es para glorificar a Dios. Jesús enseñó a sus discípulos, les formaba, les instruía con humildad y con sencillez, con su ejemplo, como Él era. Y les anunciaba que el Espíritu Santo vendría a ellos. El versículo 8 de Hechos 1: pero recibiréis poder. Ese poder que cualquiera cree que le va a llevar a la grandeza en su interés personal. No, ese poder es para ser testigo de la vida de Cristo revelada por el Espíritu Santo, como le ocurrió a los apóstoles. Ahí fue donde todo lo entendieron. Porque lo que conocían de Cristo ahora se los refresca en la revelación del Espíritu Santo a partir de Hechos 2. Y es cuando ellos traen todas aquellas imágenes de Jesús y lo entendieron. Y ahí ellos expandieron la iglesia a lo que nosotros somos hoy por 2000 años. Pero recuérdanlo, es en el poder del Espíritu Santo puesto en la iglesia, no solo para nuestro beneficio personal, sino para ser testigos de Cristo mediante la revelación del Espíritu Santo, para expandir, para que crezca, para que se consolide en muchos lugares el Evangelio de Jesucristo a través de nosotros, que estamos empoderados por el Espíritu Santo y nos enseña de Cristo día tras día.
3 áreas les voy a mostrar en las que nosotros alcanzamos grandeza en Dios y para Dios. 3. La primera, grandes en obediencia, como Jesús. Filipenses 2:8 dice que Jesús, cuando vino como hombre, se humilló a sí mismo, se humilló, se despojó de la grandeza de arriba, como hombre se humilló y fue obediente, aprendió obediencia hasta la muerte. O sea, desde que estuvo en la tierra, toda su vida, 33 años, hasta la muerte, aprendió obediencia hasta la muerte de cruz, nada más y nada menos. Él no abandonó, él se mantuvo firme, aprendiendo obediencia para enseñarnos. Segundo, somos grandes en fe. Sí, así mismo, grandes en fe, en creer en nuestro Dios, como lo dice el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. El versículo 3 dice, por la fe entendemos todo lo grande que Dios ha hecho, y ahí le reconocemos. El versículo 6 de ese capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que todo aquel que busca al Señor crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que se acerca, crea. Grandes en fe. Y tercero, grandes en servir. Colosenses 3:23 lo dice, que todo lo que hagas, hágalo de corazón como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. No nos equivoquemos, grande es nuestro Dios. Y a nuestro Dios grande le obedecemos. En nuestro Dios grande tenemos fe. Y a nuestro Dios grande le servimos. A Él, y entonces el Señor nos va a ayudar. Y por medio del Espíritu Santo nos santificamos. Dios nos ayuda para santificarnos. Tan importante en este tiempo santificarnos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y donde hay tanta maldad, donde hay tanta vanagloria de la vida, donde hay tanto egoísmo, qué importante que la iglesia permanezca firme para que pueda mostrar a Jesucristo el Señor. Le conocemos, sí, constantemente, reconocemos lo que ha hecho en nosotros y le aceptamos día tras día. Nos sometemos a nuestro Señor. Tenemos que orar, oramos. Tenemos que leer la palabra, lo hacemos. ¿Por qué hay que rogarle a un cristiano para estas cosas? ¿Por qué cuando el cristiano por alguna situación no se pudo congregar, se enfría? No puede ser. Nuestro Dios es grande y en Él nosotros podemos reposar. En Él nosotros podemos confiar. En Él está nuestra esperanza. A Él nosotros le testificamos con nuestro vivir diario, mostrando a Jesucristo. Oímos la palabra, la ponemos por obra, la guardamos, la ponemos por obra, la predicamos, la enseñamos, porque Él es santo. Termino con 2 pasajes bíblicos poderosísimos que para mí son de gran bendición. En el capítulo 15 de Apocalipsis, en el cielo, con un mar de cristal, hay un pueblo que superó la gran tribulación y ahora canta un cántico que entonaba Moisés. Sí, está en el capítulo 15 de Apocalipsis.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y adorará tu nombre? Pues solo tú eres santo, Rey de los santos, Rey de los santos. Siento la presencia de Dios cuando entono el cántico de Moisés, que nosotros entonaremos en el cielo. ¿Te gusta alabar al Señor aquí en la tierra? Es lo que vamos a hacer allá. Si no te gusta alabar al Señor aquí en la tierra, ¿cómo vas a ir al cielo? Si no te gusta tener comunión con Dios o recibir el alimento que viene por la palabra de Dios, ¿cómo entonces pudieses estar en lo eterno si lo que vamos a hacer allá es adorar a Dios? Termino con el Salmo 34, un cántico de David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y entonemos a una su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, yo he predicado tu palabra. Yo clamo, mi Rey, ante ti en esta hora, rendido ante ti, mi Señor, en tu amor y en tu misericordia, mi Rey, por cada una de las personas que puedan ver esta enseñanza. Señor, en tu misericordia oramos, mi Dios. Tiempos difíciles, mi Rey, y muchos nos hemos equivocado. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos para ser mejores personas, humildes y sencillos, mi Rey, en la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Bendigo en tu nombre, Jesús, cada persona, Señor, que en esta hora se rinde a ti, que abre su corazón a ti, mi Señor, que en ti comienza a deleitarse, porque tu presencia le abraza, mi Dios. En tu misericordia saldremos adelante, mi Señor. Y lo que aprendemos lo ponemos en práctica y lo enseñamos, mi Rey. En el poderoso nombre de Jesús. Tu paz en medio de tus hijos, en medio de tu familia, de la familia de Cristo, de cada uno de los que en esta hora, mi Rey, rendidos ante ti, te decimos, grande es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. En tu nombre hemos orado y todos decimos amén y amén.